¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa hermosísimo. Hoy vamos a hablar de algo que está como muy escuchado, que hacen muchos colegas se preguntan qué es, y son las ondas de choque. Para eso tenemos un invitado de lujo, que es el kinesiólogo, doctor Javier Krumnik. Como todos los martes, le doy gracias a la UAI por este espacio, por la posibilidad de tener este aire. Gracias al Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos algo que nos pasa en la cámara. Ahí está, no pasa nada. Se ve un gorrito. Se ve un gorrito. Bueno, esas son las cosas que pasan en los streaming, que es todo al aire. Así que bueno, vuelvo a agradecerle a la UAI, a Pablo Lobazano, la posibilidad de los kinesiólogos de tener este espacio, que es maravilloso para nosotros. Es el primer espacio donde hablamos de nuestras cosas, de las cosas de la profesión. Y bueno, y al lado mío está así, lujo total, que yo le agradezco su generosidad en venir hoy a hablar acá al programa. Es el kinesiólogo Javier Krumnik, doctor en ciencias médicas, licenciado kinesiólogo fisiatra, profesor de educación física, especialista en kinesiología deportiva y ecografía musculoesquelética. Tiene una certificación internacional en el tratamiento por ondas de choque, es docente universitario y docente de posgrado, expresidente de la ACAD. Y bueno, y le vuelvo a agradecer su generosidad. Esto es algo que es muy bueno para todos los kinesiólogos, escuchar gente que tenga una trayectoria, que haya hecho una especialidad, que sepa de lo que habla. Y para nosotros es un lujo tenerlo acá. Bueno, hoy, Javi, vamos a hablar de ondas de choque, ¿no? Bueno. Decime qué son las ondas de choque, para que, viste, que es como, hay gente que dice, ¿qué es eso que hacen ustedes? Bueno, primero, gracias, Sandra, por la invitación, ¿sí? Estoy también en mi casa, soy docente acá de la UAI ya hace más o menos 15 años, así que bueno, me siento en casa, ¿sí? Así que bueno, gracias por la invitación y gracias a la UAI también por presentar y dar la oportunidad a este espacio de formación. ¿Qué es una onda de choque? Es, bueno, fácilmente explicable y difícilmente entendible, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Técnicamente hablando, es la onda expansiva de una bomba, ¿sí? Cuando una bomba explota, ¿sí? Sí, va a generar una onda expansiva. Esa onda expansiva es presión, ¿sí? Es una onda mecánica de presión. Entonces, una onda de choque, físicamente hablando, es esa onda expansiva, es esa onda mecánica de presión, ¿sí? Y digamos, esa onda que vos decís que es la onda de una bomba, ¿cómo llegó a que esa onda de una bomba tenga una aplicación terapéutica en las personas? Bueno, cuenta la historia que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los submarinos tiraban bombas subacuáticas y explotaban, generaban en las personas que estaban dentro del submarino contrario, cuando los iban a ver estaban todos muertos, ¿sí? Y sin ningún daño físico externo. Entonces empezaron a preguntar cuál era la causa que los hacía pasar, digamos, que los implotaba por dentro, porque los hacía implotar por dentro, pero no tenía ningún daño físico externo. Esa onda expansiva se la definió como ondas de choque. En realidad esto viene de otra cosa, viene en la atmósfera, hay ondas de choque, cuando un trueno suena, genera un ruido generado por una onda de choque, cuando un avión supersónico rompe la barrera del sonido, genera también una onda de choque. O sea que onda de choque en la naturaleza hay un montón. Por eso se define como un aumento brusco de la presión del medio generado por un mecanismo externo. Al lado mío también tengo al kinesiólogo Germán Lemesov, que lo vamos a enfocar. Ahí está. Se llama Germán Lemesov, quedó el cartelito de Javi. Germán es un kinesiólogo de la Universidad de Buenos Aires, que se recibió hace poquito, trabaja conmigo en el consultorio. A él le interesa un montón este tema, leyó muchísimo sobre esto y también vino hoy a acompañarnos también para hacer preguntas. Lo vamos a usar a Germán tan amablemente como paciente, como modelo. Y escúchame, Javi, ¿y cómo empezó el tratamiento de ondas de choque? En los años 80, ¿no? Empezaron a usarse para las litotricias. ¿Cómo empezó? Como vos me dijiste, se dieron cuenta que tenía efectos sobre el ser humano. Sí.
Y de ese efecto sobre el ser humano, a que hoy sean tratamiento tanto las focales como las radiales, ¿cómo se llegó? Bueno, el primer trabajo científico es del año 1982, que relata el uso de la onda de choque extracorpórea, como se define exactamente, en la fragmentación de los cálculos renales. ¿Sí? Sí. Se descubrió que a distancia esa onda de impacto, esa onda mecánica, podía impactar literalmente a los cálculos renales y fragmentarlas. Ese golpe de la presión iba generando una fragmentación y después la gente la orinaba. ¿Sí? No es que se destruían, sino que se fragmentaban. Y entonces, ¿qué hay? Como dos ondas de choque. Hay estas que vos me decís que van desde un punto hacia un punto más distal. ¿Esa que sería? ¿Una onda de choque focal? Bueno, la historia empezó con ondas de choque focalizadas. Sí, sí. Se usó entonces primero para la litotricia renal. ¿Sí? Lo que sucedía es que estos pacientes que entraban en una bañadera, si alguno vio un primer litotriptor, era una gran bañadera donde la conducción del agua era beneficiosa para la onda de choque, los pacientes generaban un aumento del espesor cortical en la cresta ilíaca. O sea, encontraban eso, ¿sí? Que los pacientes que entraban a esa bañadera tenían un aumento en espesor cortical de la cresta ilíaca. Entonces se empezaron a dar cuenta que también podía estimular la formación de hueso. No solo romper, fragmentar, sino que en determinada intensidad podía generar una estimulación de la osteogénesis. Entonces se empezó a utilizar después de eso, 10 años después, en 1991, el primer trabajo aparece en los retardos de consolidación y pseudoartrosis. Sí. La diferencia era la intensidad. A alta intensidad, cuando el foco era máximo, generaba una ruptura, pero cuando el foco era más alejado, ¿sí? Y generaba baja intensidad, se encontró efectos beneficiosos de reproducción, no efectos destructivos. Entonces ahí se empezaron a diferenciar la baja de la alta energía. Sí. A partir de eso empezaron a diseñarse dispositivos que no necesitaban alta energía. Y en el año 1997 más o menos una empresa suiza, MS, descubre, que es una empresa dental, descubre la capacidad de generar una onda de choque de baja energía como el ultrasonido que utilizan para limpiar los dientes. Mirá vos. Entonces, a partir de esa onda mecánica de presión generada por un ultrasonido, empezaron a generar lo que llamamos ondas de choque radiales, ¿sí? Que la diferencia primordial es que la onda de choque focal genera un aumento de la intensidad a distancia, por eso se utiliza para una fragmentación de un cálculo renal, y las ondas de choque radiales, o ondas de presión radial, como se las quiere llamar actualmente, tienen una emisión radial, por lo cual pierden energía con la distancia. Son más superficiales y las focales son más profundas. Esa es la gran diferencia, porque energéticamente puedes usar baja energía en las focales y en las radiales y alta energía en las focales y en las radiales. Ay, cómo sabe, tremendo. Y vos, mira, esto yo sé la historia, pero yo sé la historia, pero quiero que la cuentes. ¿Cómo se te ocurrió como kinesiólogo empezar a hacer ondas de choque? Bueno, a ocurrir no se me ocurrió, pero ¿Cómo bueno. empezó Krupnik? Así como el maestro en la Argentina, yo lo digo, no importa lo que vos pienses. El maestro en la Argentina de las ondas de choque, ¿cómo se te ocurrió incursionar sobre esa tecnología? Bien, como todo en la vida de casualidad, pero bueno, les cuento la casualidad. En el año 2001, en el Congreso 2001. Argentino... Sí, en el 2001. En el Congreso 4 años. 4 años. Argentino de... Yo era recién recibido, yo soy del 98 recibido, o sea que estaba ahí. Sí. En el Congreso Argentino de Traumatología y Ortopedia, que se hace todos los años en diciembre, escuché una charla por primera vez de onda de choque, en las jornadas de rehabilitación. ¿Sí? Se dieron 3 charlas de onda de choque. Me interesó, la escuché como una herramienta más, no la primera vez que lo escuchaba. Y después me llamó la atención y fui a ver a la parte comercial el equipamiento. Me llamó la atención. Entonces dije, bueno, a ver de qué están hablando. Bueno, la casualidad da que los dueños del stand, digamos, o los distribuidores que en ese momento tenían el equipo de onda de choque, son amigos míos. O sea, los conozco desde que nacimos, jugamos al fútbol todos los días juntos y seguimos jugando al fútbol. Entonces, ¿qué haces acá? Bueno, así empezó la conversación. Y un año más tarde, a mí se me ocurre preguntarle dónde estaba el equipo, qué hacían con el equipo. Ellos lo tenían ahí, digamos, como parte de su venta.
Y yo les propuse usarlos profesionalmente, o sea que cuando había pacientes, si había pacientes, que yo se los usaba profesionalmente hablando. Y me dijeron que sí, que no había ningún inconveniente. Y empezamos, yo lo iba a buscar por la fábrica de ellos, me lo llevaba al consultorio, atendía a un paciente, se lo volvía a llevar y así sucesivamente. Empezamos a hacer 1, 2, 5, 10, 15, 20 Hoy, y bueno, 1000 millones, y todo así, el mundo en lista de espera para que la atienda el grupo. así empezó la historia y bueno, en un momento determinado yo ya me empecé a comprar los equipamientos, empecé a tener bueno, un poco el nombre en esto de la terapia de onda de choque. Se hizo un trabajo importante, en esa época no existía la terapéutica, había que explicarle a los traumatólogos sobre todo que eran los derivadores, para qué servía, para qué se utilizaba. Recién empezaban a haber estudios, los equipamientos eran carísimos. Entonces, bueno, nada, empezó, yo te digo que habrá tardado 10 años esto. O sea, recién a partir del año 2010, entre el 2010 y el 2015, o sea, hace 15 años atrás, 20 años, 15 años atrás, esto empezó a ser un poquito más masivo. Y se hizo muy masivo, te diría, más masivo en los últimos 5 años. Cuando los equipamientos empezaron a ser más baratos, cuando empezó a haber producción nacional, cuando algunas coberturas médicas empezaron a probarlo dentro de sus planes, entonces empezó a hacerse más masivo. Pero yo te diría que durante los primeros 15 años éramos 3 lo que hacíamos onda de choque. Y escúchame, Javi, viste que la pregunta de todos es ¿qué equipo me compro? ¿No? Y sin entrar en marcas, porque no vamos a entrar en marcas, porque no, hasta que no nos paguen, Javier, no vamos a entrar en marcas. Todavía no. Sin entrar en marcas, vamos a decir, porque hay equipos que son ultra económicos, pero no son equipos que sean neumáticos, porque la producción de la onda de choque para, por ejemplo, tendinopatías tiene que ser neumática. Bien. Yo hice el curso con Krumnik, por Bien, eso sé tanto. vamos a explicar un poquito las diferentes tecnologías, ¿sí? Dijimos que teníamos las focales y las radiales como dos grandes. Como dos grandes ramas. Sí, más allá de que se generan diferente, tienen un foco de emisión diferente. O sea, las focales tienen un foco de emisión en profundidad y las radiales en superficie. La forma de producción de las focales hay varias, ¿sí? Electromagnética, piezoeléctrica, electroconductiva. Todos, para que lo entiendan, todos generan una bomba, ¿está? Todos los equipos lo que hacen es generar una bomba. En forma mecánica, o en forma eléctrica, o en forma electromagnética, ¿tá? Todos generan una bomba. Esa bomba se pone en un cubo, ¿sí? En realidad en un bowl. Y ese bowl lo que hace es focalizarla o desfocalizarla, ¿tá? Eso es focal. En cambio radial generalmente usan un proyectil, una balita. La balita está... Ahí está. ¿Se puede mostrar, Tommy, bien esto? Ahí está, yo lo muestro acá. Está. La balita está acá adentro. Este es el equipo. El equipamiento tiene vos? Bueno, no importa, los equipamientos tienen un compresor de aire, ¿sí? Por eso se llaman neumáticos. ¿Lo puedo prender para que se escuche? Sí, podés. El compresor de aire va a generar Germán, que sos, un movimiento. Ponele la clave. Vamos a escuchar el compresor de aire y vamos a escuchar la bomba. Tratar de que no explote porque Sí, ahí tendríamos que conseguir un vasito con agua. Ay, podemos. Así les muestro. Hay posibilidad, Tommy. Qué producción que tengo. Qué cosa maravillosa. Bueno. Bien, seguimos, hasta que prendamos, seguimos. Entonces, estos equipamientos radiales lo que usan es acá tienen un balín, ¿sí? El balín golpea, se mueve, golpea contra la superficie y al golpear emite una onda, ¿sí? La bomba está acá y lo que sale acá es la onda de presión, ¿sí? La expansión de la bomba está acá adentro. Esto no se mueve. Para, si yo ahora acá vos me haces ondas de choque a mí, Sí. y yo mientras vos me estás haciendo una ecografía, por ejemplo, ¿qué se ve? ¿En la onda? No, nada. Se ve que la ecografía hace así. Se ve la onda mecánica en la ecografía, no se ve Sí, nada. pero en el tejido que se produce... No, movimiento vibratorio, Movimiento pero vibratorio. bastante imperceptible. Pero eso porque es en lo macro. Bastante imperceptible. Sí, No, bien. el tema de... Después vamos a ver qué hace esa onda expansiva, ¿sí? Pero por ahora estamos hablando de la ¿lo fabricación. prendiste? Sí. Bueno, ahí está. ¿Lo configura? Sí, configurado. Entonces, hay los equipos radiales tienen... Hoy Acá por es hoy, un compresor. claro, Ahora vamos, los es un equipos compresor. radiales tienen dos formatos Sí, hoy de generarse, bien, ¿sí? bien. A partir del balín se puede empujar por aire, ¿sí? Sí. Como es este el caso, que es un compresor de aire que viene por acá, por la gomita, viene aire y lo que hace es empujar al proyectil. El proyectil se mueve y golpea, ¿tá? La otra forma es electromagnética, es un imán, ¿sí? Sí. Excelente. Tiene un imancito. Entonces,
tiene un imán positivo y negativo, los imanes se van moviendo alternativamente y va haciendo que el proyectil se mueva. ¿Está? Sí. Bien. Como sabemos, potencia es masa por aceleración. Entonces, más allá de lo que pesa el proyectil, que tiene su masa, la velocidad en la que se conduce ese proyectil por el canal hace la potencia. Sí. ¿Está? Entonces, todavía no se pudo equiparar la velocidad de traslación del proyectil con un componente electromagnético a diferencia de un componente neumático. Perfecto. Por eso no dan la potencia necesaria terapéuticamente hablando. Y hay equipos neumáticos que tampoco la dan y equipos neumáticos que sí la dan, porque depende del compresor. ¿Sí? O sea que la velocidad de movimiento del proyectil es lo que genera la potencia del mismo. Si el proyectil se mueve a baja intensidad, a baja velocidad, no genera potencia. Eso es re interesante lo que vos decís. Por ejemplo, esto es un equipo portátil que tiene un compresor interno. Chico. Sí. Vos tenés en tu consultorio un equipo que no es portátil, que tiene un compresor externo. O sea, genera más potencia. Sí. ¿No? Hay equipos portátiles que están mejorando y están tratando. O sea, hoy la fabricación está buscando un equipo portátil que tenga un compresor lo suficientemente fuerte para generar la misma energía que uno de compresor externo. Y para los tratamientos, ¿se necesita? O sea, por ejemplo, el 4 bares, ¿es exacto? No, porque los bares también es una medida mentirosa. Porque el bar es la presión de aire que lleva el aire para mover el proyectil. Eso es el bar. Ahí tenés. Bares es la cantidad de aire que el compresor genera para empujar el proyectil. Una vez que el proyectil golpea contra una superficie y emite una onda expansiva, la onda expansiva se mide en milijoule por milímetro cuadrado. No se vende en bares. Claro. Entonces, yo puedo decir, mi equipo tiene 18 bares, pero si en el golpeteo emite 0,0001 milijoules, de nada te sirve tener 18 bares. Tal cual. Entonces, los bares son relativos. No, un equipo que tenga 6 bares no es mejor que un equipo que tenga 4. Hay que ver los 4 cuánto tiran y los 6 cuánto tiran. Muy bien, ¿se entendió? Se entendió perfecto. El público seguramente lo entendió. ¿Tenemos gente conectada, Tommy, que alguien pregunte algo? No, si son preguntas, si no, no preguntamos nada. Bueno, ¿se puede enfocar, Tommy, esto? A ver, hay comentario. Bueno. ¿Qué necesitas que enfoque? Esto, quiero que se enfoque esto y que se vea más esto. ¿Lo aprendiste ya? Está prendido. Pero no hicimos el del compresor. No, están en los parámetros. Ay, por eso, puede ser. No, porque Tommy, ahí está. Qué genio. Tommy, sos el uno. Mira, vamos a iniciarlo. Vos agarrás esto. Entonces, repaso lo que dijo Javi. Esto es un compresor que va a emitir aire a gran presión y va a viajar por esta manguera, va a ir a esta pistolita que tiene un pistón. El pistón, la bolita, le va a golpear a esto le va a golpear a la persona. Sí, en realidad la bolita va a golpear a... Bueno, no sé si te lo puedo desarmar, pero sí, si lo puedo desarmar. Ay, no trajimos el... Sí, tiene un... No importa. La bolita va a golpear acá adentro, ¿sí? Acá adentro. El pistoncito va a golpear acá adentro y acá va a emitir la onda por acción mecánica, ¿está? No se va a ver absolutamente nada porque la onda es de presión de aire, o sea, no emite nada. Vamos a prenderlo, escuchemos. Pero ponerle disparos. ¿Sí? A ver, pasarte para el otro lado. Bueno, Germán no lo veo, ponele manual. Ponle manual. Sí. Muy bien. No nos pongamos nerviosos, lo que pasa es que estamos con Krumnik. Ahí está. Bueno, ese es el compresor de aire, ¿sí? Lo que están escuchando ahora. Es un compresor chiquito, por lo cual tiene su limitación de bares en relación al tamaño de producción del compresor. Eso es lineal, ¿tá? A mayor compresión, más potencia. A menor compresor, menos potencia. Está bien, pero hay una cosa. Esto lo puedes llevar. Si vos tenés un compresor externo, es como llevarte el lavarropa de tu casa. No podés llevártelo. ¿Tá? Depende de para lo quieras usar y dónde lo quieras usar. Claro, pero es más complicado. Si vos lo tenés en tu consultorio, tal vez tenés un equipo de mejores características porque podés subir más la presión, pero es medio intrasladable, ¿o no? ¿O sí?
Es intrasladable. Medio no, es trasladable, más dificultoso. Si son musculosos, por ejemplo. O tenés varios compresores en varios lados. Muy bien. Claro. Ah, esa es otra. Escúchame. Ahí lo pusimos, lo prendimos. Prendimos el compresor. ¿Qué le programás a un equipo de ondas de choque? ¿Se ve la pantalla? A ver, lo acerco, Tommy. Ahí. Fíjate que se ve, lo hacemos más. ¿Se ve la pantalla? ¿Qué le programamos, Javi? ¿Querés mirarlo vos? Bien, no, bueno, vos setealo vos. Bueno, yo te digo lo que podés setear. Es como en vivo, así que me paso por acá atrás. ¿Cómo se dosifica esto? ¿Cómo se dosifica? Eso. Bueno, para dosificar hay que sacar una cuenta que se llama TED, que es la energía disponible, la energía entregada. ¿Está? Recuérdense que la energía entregada se mide en milijoules por el milímetro cuadrado, no se mide en bares. Entonces habría que hacer una transferencia de equivalencias. ¿Está? Ya les digo, 4 bares 4 bares significa algo siempre y cuando yo utilice este equipo con este aplicador. Si yo le cambio el aplicador y le pongo un aplicador más grande, ¿sí? Con mayor superficie, los 4 bares en vez de dividirse en 1.5 se va a dividir en 3.6, por lo cual tampoco va a ser la misma energía. O sea que 4 bares con un aplicador de 1.5 es una cosa y 4 bares con un aplicador de 2.5 es otra cosa. Tal cual. Sí, que no tiene nada que ver. Entonces hay que hacer una cuenta, pero la cuenta es la cantidad de impulsos, 2000, 2500, por la intensidad, que serían en este caso los bares, multiplicados o convertidos en milijoule por milímetro cuadrado. ¿Estamos? Esa sería la intensidad, la dosis de tratamiento. Entonces, esto es el display del equipo. Sí, entonces, este mide en bares. Vamos a ponerlo manual, otra vez, vamos a salir. Vamos a iniciar un tratamiento. Dale, Javi. Entonces yo le voy a calibrar. Dijimos, intensidad. Intensidad, en este caso va a medir bares. Los bares de este equipo para este aplicador no son comparables con otra cosa. Lo único que yo te digo es lo siguiente. 2 bares es menos energía que 4 bares. Punto. Después habrá que hacer una cuenta exacta para ver cuánto tirás. Pero, digamos, parece muy absurdo lo que digo, pero se empieza con baja intensidad y se va subiendo la intensidad. ¿Sí? Escúchame, te hago una pregunta. ¿Hay equipos que calculan esa cuenta, el joule y te sale la cuenta calculada? Sí. Muy bien. Sí. En estos equipos, por ejemplo en este, no. No. Bien. Entonces yo ahora voy a hacer un tratamiento. Sí. Le vamos a tratar el codo a Germán. Bien. Vamos a ponerle 4 bares. Vamos a ponerle 3 bares. No, vamos menos. Vamos a empezar con 2 bares. 2 bares. Sí, vamos a empezar con 2 bares. Vamos a ponerle 11 Hz, ¿no? Porque vamos a ponerle 8. Vamos a ponerle 8 Hz. Sí. Después te voy a explicar cómo modifican los hercios la terapéutica. Muy bien. Y le vamos a dar 2000 disparos. 2000 disparos. ¿Por qué 2000 disparos en general? Porque son consensos internacionales. Estadística. Muy bien. Estadística. Bueno, entre 2000 y 2500. Germán nos consulta por una epicondilitis. Sí, por una epicondilalgia. Una epicondilalgia. Sí. Bueno, ya empezamos. Crute. Sí, una epicondilalgia. Entonces, somos kinesiólogos, ¿no? Sí. No somos técnicos, aplicadores de ondas de choque. Sí. Y eso también es como para recalcar. Sí. Deberíamos revisarlo, ver sus estudios. Confirmamos el diagnóstico que tiene una epicondilalgia lateral. Bien. Claro, porque también si no... como haríamos si le quisiéramos poner otro agente físico o hacer un ejercicio. Confirmamos la prescripción, confirmamos el diagnóstico de la patología, tiene prescripto la terapia por onda de choque o se la autoprescribimos como dentro de nuestro aval de herramientas de utilización, así como le podremos hacer otra cosa. Decimos, bueno, yo creo que para este caso, por la persistencia de la patología, por la localización del dolor, por la actividad y por la evidencia científica que está a favor de esto, bueno, le podemos hacer una sesión de terapia por onda de choque. Perfecto. Lo revisamos, confirmamos lo que tiene. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo son los pasos del tratamiento? Bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es... ese lado. Sí, dale, bueno, vamos a ponerlo ahí. Cámara. Ya hicimos todo, ¿sí? Le tomamos los test contra resistencia, le preguntamos cuánto le dolía, localizamos el punto máximo de dolor. Bien, entonces... Vamos a poner, que tenemos acá, vamos a marcar ahí el epicóndilo, ¿sí?
vamos a marcar el epicóndilo. ¿Por qué marcamos el epicóndilo? Porque no lo vamos a tocar, ¿sí? Porque no es una terapéutica en busca de algo a nivel del hueso, sino a nivel del tendón, o de la entesis, en realidad, que sería la unión osteotendinosa. Entonces, generalmente nos corremos un poquito. No vale la pena golpear un hueso porque genera dolor, nada más, y no es terapéutico en la sonda de choque. ¿Sí? Lo que tenemos que golpear es al tendón o, en el caso de si la patología es más insercional, a la enteso. Entonces nos vamos a correr un poquito. Una vez que marcamos la zona para decir no, ¿sí? Vamos a poner gel de ultrasonido. Es una onda mecánica, es una onda de presión, de aire, o sea que necesitamos gel de conducción, ¿sí? Y una vez que tenemos todo armado, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la terapéutica. Ya lo seteamos, ¿sí? Está para darle ok. Se ve. Dale el ok. Paso por delante de la cámara, pongo iniciar, ya está. Muy bien. Ahí está el compresor de aire empezando a tirar. Cuando yo lo prenda ahora, el compresor de aire enseguida va a prender. El ruidito que están escuchando ustedes es justamente el pistoncito que va y vuelve. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo en el codo. Para, Javi, ¿qué le explicás al paciente? Bueno. ¿Puede doler? ¿Puede doler? Sí, duele, debería doler. Le explico al paciente que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar una onda mecánica de presión, ¿sí? Que el ruido que va a escuchar está dentro del equipamiento, que de acá no va a salir nada más que aire. Que él va a sentir que yo lo golpeo, aunque esto no se mueve. Le muestro que esto no se mueve, no es que estoy haciendo así, esto no es un pistón. Entonces no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, pero yo le voy a decir al paciente que él va a sentir que lo estoy golpeando. Entonces se lo muestro. Se lo muestro en un lado que no le duela. Y le voy a decir, ves, sentí que te están golpeando. Sí. Lo que te golpea es la onda de presión, es la onda de choque. No es que yo hago así con el equipamiento. ¿Está? Antes te mentían un poco y algunos decían que tenían equipo onda de choque y tenían un percutor. Claro. Eso no es onda de choque, eso es un golpe mecánico. Es un montón, pero claro, sí. Pero ha pasado. ¿Está? Entonces, bueno. Entonces lo que vamos a hacer acá es emitir. Entonces una vez que localizamos, le explicamos al paciente que le va a doler, ¿sí? Que el dolor tiene que ser soportable por el paciente y técnicamente ahí está un poco la relación de bares con la energía y todo. La verdad es que hay que llevarlo al paciente a un dolor bastante elevado, entre un 6 y un 7 según la escala de dolor, ¿sí? Bien, de intensidad. Eso sería como una buena intensidad de tratamiento. Después depende de 1000 cosas y estamos hablando así con una regla general. ¿Tá? Pero tiene que ser un poco dolorosa. Primero porque el dolor es parte del tratamiento. Segundo porque activa aferencias nociceptivas que van a provocar un efecto analgésico en el paciente. ¿Tá? Vamos a activar la teoría de la compuerta a partir del aumento del dolor y a partir de la percusión o del tacto con el equipamiento. Y además sabemos que el dolor va a generar un aumento del sistema inhibidor descendente y el paciente debería, luego de la sesión, tener una analgesia transitoria. Eso es por el dolor que le vamos a generar durante la sesión. Por eso hay estudios, se hicieron estudios, esto al principio se usaba con anestesia, porque bueno, venían de los litotriptores y eran una bomba. Entonces se empezó a usar con anestesia hasta que un día dijeron vamos a probarlo con y sin anestesia y se dieron cuenta que los resultados eran sin anestesia. ¿Tá? Entonces el dolor es parte un poco de, hasta además, de dosificar la intensidad. Perfecto. Muy bien, una vez que estamos, entonces aplicamos, marcamos el punto, ¿sí? Nos quedamos ahí, aprendemos, ¿sí? Y empezamos a trabajar en forma, simplemente moviendo un poquito en busca del punto de máximo dolor. Yo le voy preguntando a él dónde le duele más, dónde le duele menos. Ahí me dijo él, le queda un poquito. Voy a buscar otro lado, salgo, entro. O sea, los que trabajan con ondas de choque tienen que tener como mucha relación, mucho feedback con el paciente, porque le vas preguntando dónde te duele, le va mejor, te alivió. Sí, estás todo el tiempo preguntándole. Entonces vas trabajando ahí. Esto es bien local, se hace en el punto, ¿sí? Después hay otras herramientas, pero ahora después las vamos a mostrar. Trabajás ahí, en el punto. Vas buscando el máximo dolor. Vas parando, generalmente como son 2000 impulsos, generalmente 700, 800, yo lo divido generalmente en tres etapas. El frenar me da la posibilidad de tener feedback con el paciente, preguntarle qué le pasó y generalmente esto va generando una analgesia durante el tratamiento. Entonces, este momento es un buen momento para preguntarle cuánto le dolió y si él percibe un dolor de menos de 6 o 7, yo tengo la posibilidad de subir la intensidad. ¿Sí? Acuérdense que la dosis es
la máxima energía soportada por el paciente. Entonces, tengo que subir la dosis. Si él me deja, yo la subo. Bueno, poner que Ger ahora lo van a correr bien, ¿no? Sí, sí. Le vamos a subir, estábamos en 2 bares, vamos a ir a 3 bares. Ahí está. Vuelve a cargar el compresor. El compresor va a cargar todo el tiempo porque necesita el aire para emitir. ¿Está? Entonces ahí lo subimos a 3 bares, le vamos a decir probablemente te moleste un poco más. Bien. Si vemos que no es soportable el dolor, lo bajamos a 2. Ya fíjense que se escucha diferente, si podrían escucharlo, se va a escuchar otro ruido, otro impacto, el paciente va a poner otra cara, va a tener otro dolor y seguimos trabajando de vuelta en la zona de máximo. Aparte también es como que no es parecido a nada de que lo que seguramente venían haciendo. Ahora tal vez se hice más, pero en un principio tal vez tus primeros pacientes llegaban después de haber probado un montón de cosas que no le dieron resultado y decían, bueno, ya que nada te dio resultado, probá ondas de choque. Exactamente. Seguí buscando ahí la localización. Ahí me quedo. Cuando me dice ahí me quedo un poquito. Tampoco lo torturo, entonces salgo un poquito, vuelvo a entrar. Para entrando y saliendo de la zona. Voy entrando y saliendo. Podría quedarme ahí, pero es dificultoso. Aparte esto es radial, entonces la idea es ir abarcando. Y así puedo hacerlo 2000, así como estoy haciéndolo. ¿Está? 2000 hasta que termine. Exactamente en la misma técnica. Después, posterior a eso, una vez que termine la técnica, puedo trabajar, debería trabajar más allá del tendón, en el fascículo muscular o en la parte muscular asociada a ese tendón. En ese caso deberíamos subir un poco la frecuencia, trabajamos con 12 hercios más o menos. Muy bien. De frecuencia, porque el músculo responde mejor a las frecuencias altas. Entonces, bueno, trabajamos un poquito mejor con eso, es más analgésico también. Entonces, subimos un poquito la frecuencia y de ahí podemos hacer un barrido en el músculo correspondiente al tendón, en este caso al segundo radial externo o a los extensores. Trabajamos en esa zona. También vamos a encontrar algún punto doloroso, donde lo encontramos nos podemos quedar un poquito más. Vamos, volvemos. Y así puedo estar. Le sumo a los 2000 específicos del tendón epicondilio, le sumo generalmente 1000 o 1500 impactos más sumados a eso, pero son extra, ¿sí? No son todos los 2000, porque yo no puedo hacer 2000 así, porque si hago 2000 así, la energía en el punto es nada. Es como hacer lo mismo, no se puede hacer así. Entonces, si quiero hacer 2000, que es una dosis más o menos razonable, a 3 bares, según la equivalencia es más o menos entre 2000 y 2500, a 3 bares, es una buena energía por sesión. Es una buena energía por sesión. Entonces, a eso local y después le sumo lo que necesite sumarle según lo que quieras seguir. ¿Cuántas sesiones necesita un paciente? También es estadístico. Los protocolos o la evidencia habla entre 3 y 5 sesiones. ¿Sí? En realidad es 3.8 el punto exacto, pero bueno, entre 3 y 5. Y la diferencia entre sesiones se encontró que 7 días era la mejor opción. Hay que dejar una semana entre sesión y sesión. Y escúchame, ¿y si en 5 sesiones el paciente no mejoró? Bueno, el tema es cuánto... ¿Te empecinás en seguir haciéndole ondas? No me empecino. Primero que es un tratamiento con un resultado a mediano plazo, no a corto plazo. Lo que estamos buscando nosotros es provocar al tejido. Ahora, bien, vamos a explicar justo ahora qué vamos a hacer dentro del tejido. Hasta ahora era físico esto, era un pistón que se movía, generaba una onda de presión, la onda de presión entraba al cuerpo. La onda de presión entraba al cuerpo. ¿Qué hace esa onda de presión? Porque esa onda de presión me sirve para una tendinopatía insercional como es la del epicóndilo, ¿sí? Me sirve de la siguiente manera. Esa onda de presión tiene una fase positiva y una fase negativa. Sí. Pensemos que cuando usamos el ultrasonido tenemos lo mismo, una fase positiva y fase negativa, pero de baja energía. Y acá tenemos alta energía. Tenemos una fase positiva que genera un aumento de la tensión en el tejido y una fase negativa que genera un aumento de descompresión. Esa descompresión general del tejido va a generar cavitación, va a generar la formación e implosión de burbujas de aire intratisulares. Sí. Esas burbujas cuando implotan son las verdaderas ondas de choque, en realidad son las que generan in situ a nivel celular la provocación mecánica. Esa implosión de esas burbujas de aire formadas en el tejido. Entonces lo que vamos a hacer es provocarlo mecánicamente al tejido en busca de una respuesta del tejido, ¿sí?
En la actualidad se demostró que varios tejidos, ¿sí?, responden de manera similar, según su génesis, su formación, a la misma onda mecánica. Entonces, el tejido óseo, la célula ósea, responde generando más osteoblastos. El tejido tendinoso genera a partir de la producción de tenocitos. El tejido muscular a partir de la proliferación de células satélites. El tejido cartilaginoso a partir de la proliferación de los condrocitos. Eso se descubrió que la misma acción mecánica puede estimular diferentes células madres y además y mejorar la diferenciación de esas células para provocar un efecto reparador. O sea, vos al paciente el paciente viene en búsqueda del alivio del dolor. Sí. ¿Sí? Y la mejora de la función. Le explicás que esto tiene como una función, ponele, es medicina regenerativa, o sea, de curar. Sí. Lo que apunta es eso, sí, ¿no? A mí no me gusta usar la palabra regeneración, sí, porque los tejidos son poco regenerativos en estos casos. ¿Sí? El hueso, bueno, puede ser. Pero un tendón, la capacidad de regeneración así llana y fuertemente es un montón, claro, es una palabra que es un montón. Es un montón. Sí tiene un efecto reparativo. Bien. ¿Sí? Tiene una capacidad de estimular la reparación o una mejor reparación. ¿Sí? Alguna célula va a tener la posibilidad de regenerarse, otra no. Pero bueno, en el mundo final, digamos, o en el trayecto final de la ecuación, va a generar una reparación activada o una mejor reparación a partir de algún tipo de posibilidad regenerativa. Entonces, si esto repara los tejidos, ¿no? Sí, yo que ayuda a reparar siguiendo, los tejidos. estoy tomando la clase, escuchando atentamente. Si Es esto un repara los estimulador de la tejidos, reparación. Es un estimulador de la reparación. Lo que haga el cuerpo después o lo que haga el tejido es parte del tejido. Vos no podés pedirle a esto que repare algo. Vos lo que estás haciendo con esto es emitir una onda de presión. Esa onda de presión se va a introducir en el cuerpo del paciente, va a intentar generar un efecto provocativo a nivel mecánico, el tejido va a reaccionar como reacciona el tejido del paciente a esa perturbación mecánica. Esa perturbación mecánica es dosis dependiente, o sea, los pacientes van a responder de acuerdo a la dosis que vos les mandés, por eso los equipamientos son determinantes en la dosis que emitan. ¿Sí? Che, no anda bien, no anduvo bien, pero pará, ¿qué dosis le diste? O sea, claro, tal cual. Entonces es dosis dependiente. Entonces, una vez que el tejido logra, con la aplicación de la sonda de choque, entrar en ese estímulo reparativo, hay que esperar que eso suceda. Eso lleva tiempo. No generalmente es mucho más de las 3 o 4 sesiones que le vas a hacer al paciente, sino que tiene un efecto más a mediano plazo. Los pacientes se pueden ir del consultorio luego de las 4 o 5 sesiones con dolor, con limitación de la función, pero si continúan con el plan de rehabilitación, con los ejercicios, la terapia manual, la prescripción de otro agente físico, con lo que vos quieras, durante el periodo posterior a eso, va a seguir evolucionando. Perfecto. Si esto hace eso, ¿no? Sí. Si mejora esta perturbación mecánica, no solo entonces se usa en patología musculotendinosa, No. se puede usar también en patología, qué sé yo, estética, se puede usar en patología el suelo pélvico, las que, ¿no? Se pueden usar. ¿En dónde se usan las ondas de choque? Bien. Ahí tenés. Sí. Me encanta porque Javier me mira y trata de seguir qué me va a preguntar. Vamos a plantear los diferentes campos de acción de la terapia. Dale, eso, ahí quiero llegar. Bien, ya dijimos que desde la medicina, la litotricia es un campo de acción. Hoy existen otros litotriptores totalmente diferentes a los que se usaban en ese momento. Está bien, pero para entender el principio sirve. Sí, pero hoy los litotriptores son internos, ¿sí? Se entra por vía vesical o por vía urinaria, se llega al cálculo, y se los retrae. No existe ya más esa onda de choque, existe, pero se usa mucho menos. Eso es viejo. Estamos hablando de la década del 80. Sí. Hoy tiene otra. Entonces, bueno, la litiasis renal se sigue usando onda de choque. En las consolidaciones, en los retardos de consolidación, en algunos casos de retardo de consolidación y subartrosis se puede seguir usando la sonda de choque. Se usa. Sí. ¿Cuáles? Bueno, generalmente focales si el hueso es profundo y radiales si el hueso es superficial. Sí. Y te hago perdóname que te interrumpa. ¿Y el kinesiólogo? ¿Sí? ¿Puedo usar focales y radiales? Porque es el mito. Y acá vienen los tiros, ¿viste? Qué pregunta. Te dije cuando empezamos que lo iba a hacer picante. ¿Cómodo no es? Dios mío. Lo voy a hacer, no sé cómo hacerlo sencillo. No importa.
Esto es un tema de legalización o es un tema de incumbencias. ¿Sí? Todo depende de la ley del ejercicio profesional de la kinesiología. La ley del ejercicio profesional dice que los kinesiólogos podemos usar agentes físicos. No limita a los agentes físicos a diferentes tipos de energía. Es más, los incluye. Dice electrofísicos, electromecánicos, magnéticos. O sea que los avala. Para producir un efecto a nivel celular, tisular, orgánico o funcional en mejora de la salud del paciente. Basado en eso, sí. Basado en la política internacional y en las diferentes opciones u opiniones de las sociedades internacionales, se lo quiso limitar al kinesiólogo a la utilización solamente de las ondas de presión radial o las ondas radiales. La verdad es que no existe legalización, a nivel de Argentina por lo menos no existe, que te limite el uso o no. Algunas empresas basadas en alguna normativa internacional te limitan la posibilidad de comprarlo y otras no. Esos son, digamos, como estrategias de venta de cada empresa. La verdad es que en el mundo, cualquier kinesiólogo o fisioterapeuta que quiera comprar un equipo de choque focales se lo van a vender. Perfecto. O sea, listo, podemos usar ondas focales y radiales. Sí. Y si vos aunque compras la un Sociedad equipo... Internacional recomiende... Está bien. También tiene que ver con la capacitación que tiene el kinesiólogo y cómo tome hacer los tratamientos. Sí. Si vos tendrías un equipo focal, ¿no? Sí. Ojer se compra, no sé, mañana se saca el loto y se compra un focal. Sí. Él lo puede usar en su consultorio y sirve, si yo tengo un equipo focal, sirve como el radial, se puede usar para las mismas patologías, cambiando las intensidades o no. No. Bien. No. Tienen sus indicaciones diferentes. Un equipo, digamos, si yo tuviera, voy a decirlo que tengo los dos equipamientos, desde el punto de vista de la rehabilitación, más kinésicamente hablando, yo te diría el 80% con una radial es suficiente. Perfecto. Y te va a quedar un 20% de algunas patologías más profundas, más localizadas, o si, qué sé yo, trabajás en un grupo que se dedica a hacer pseudoartrosis, vas a necesitar una focal. No te va a alcanzar con la radial. Entonces depende cuál sea tu target de pacientes. Perfecto. Pero te diría que como kinesiólogo, el 80% lo podés resolver con un equipo de radial. Muy bien, con muy un equipo bien. de emisión radial. Entonces, hay kinesiólogos que lo van a usar en ortopedia y traumatología para los músculos genéticos. Entonces, dentro de la fisioterapia o de la rehabilitación, las indicaciones serían, primeramente, como base, digamos, histórica, la patología del tendón, ¿sí? La tendinopatía, entesopatía, las calcificaciones, ese es el grupo por excelencia, ¿tá? Ese es el grupo número 1. Entonces, las patologías óseas y las patologías tendinosas son como históricamente donde se empezó a utilizar, ¿tá? Después se encontraron efectos proliferativos, estos reparadores, regenerativos, ponerle como quieras, estimuladores del tejido. Se encontraron a nivel de la piel, entonces se utilizó en lo que es la patología dermatofuncional. ¿Sí? Se encontró efectos reparativos o estimuladores de disminución de la fibrosis, por ejemplo, en linfedema y el lipoedema. Se utiliza en lo que es alteraciones de la piel, como heridas, escaras. Todo eso tiene evidencia científica. Tiene evidencia científica en la salud reproductiva tanto masculina como femenina. Se utiliza en disfunción eréctil, se puede usar en algunas enfermedades del pene como la enfermedad de Peyronie. Se usa en el síndrome de suelo pélvico o un dolor pélvico crónico. Se utiliza mucho en las mujeres, se está utilizando ahora en algunas patologías fibróticas de la vulva, donde la vulva genera una producción excesiva de fibrosis y se empieza a cerrar y se está trabajando con onda de choque para ablandar esa fibrosis. Hay una española que tiene muchísimo trabajo en eso y es extremadamente novedoso y muy bueno los resultados que se están viendo. También se está empezando a utilizar en patología muscular aguda. Antes se utilizaba en patología muscular crónica, digamos en puntos gatillo o en algunas fibrosis post-desgarro, algunas esas cicatrizaciones hipertróficas. Y actualmente algunos estudios de investigación están encontrando algún beneficio en la proliferación de las células satélites a nivel de la lesión muscular aguda
por lo cual se está empezando a utilizar en algunos desgarros musculares, por decirlo así. Y bueno, ese es un poco el trabajo de doctorado que hicimos, que fue ver si mejoraba exactamente la lesión muscular a partir de la aplicación de la sonda de choque. Porque vos sos doctor en Sí, ciencias médicas, soy como doctor en kinesiólogo. No, que eso es un montón y yo te felicito, porque es seguir perfecto. Ya sos Javier Krumnik y te seguiste, digamos, perfeccionando, haciendo un doctorado y sobre esto que sos como un pionero, sos un pionero. Te iba a preguntar una cosa. Viste que, no sé, que ahora todo el mundo que puede se compra un equipo. ¿Es caro realizar ondas de choque para el kinesiólogo? ¿En qué sentido caro? Es caro, es una, por ejemplo, me compro un magneto, ¿no? Sí. Y uso un magneto. Sí. Me compro y me pagan una sesión. Me compro un ondas de choque. Sí. Y me pagan otro valor de sesión. Pero es caro mantener el equipo, cambiarle el cabezal, cambiarle el kit de disparos. Mirá, ¿va a llegar un momento que la terapia baje su valor cuando todos lo tengan? No lo sé. ¿A dónde vamos? No lo sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Igual esto es, yo creo que independiente, esto es personal. Sí. Pero también es un tema... vos podés hacer un tipo de terapia y cobrar un valor, y el otro puede hacer la misma terapia y cobrar otro valor. O sea, no me meto en los valores profesionales. Si querés, podemos hablar de lo nomenclado, pero podemos hablar, si querés, un poco de lo nomenclado genéricamente, ¿tá? Pero yo creo que lo que quiere cobrar un profesional va a depender de lo que quiera cobrar el profesional. Use lo que use. Hay gente que tiene equipo malo y cobra mucho, hay gente que tiene equipo bueno y cobra poco. O sea, más allá de eso. Sí. O técnicas buenas, más allá de equipo. Pero te lo pregunto porque viste que es como el mito urbano de me compro un ondas de choque y mejoro no sé, el ingreso del consultorio. No, bueno, todo depende de la cantidad de pacientes que tengas para eso. ¿Sí? Como todo, ¿sí? Como hacer cualquier, digamos, es como hacer digamos, todo también. O sea, es un tema de la necesidad que tengas de mejorar tu atención. Yo creo que pasa por ahí, ¿sí? ¿Es un equipamiento con evidencia científica? Sí. ¿Es un equipamiento razonablemente utilizable en muchas patologías de la kinesiología? Sí. Porque vos fíjate que si yo trabajo en un centro donde yo hago músculo esquelético, o hace dermatofuncional, y el otro hace disfunción, o hace urología, y entre los tres tenemos el mismo equipo, y lo usamos los tres. Entonces, fíjate que es un equipamiento que tiene evidencia científica en diferentes ámbitos. Perfecto. Entonces, te da la posibilidad de usarlo en tendones, en músculo, en ligamento, en hueso. Partamos la base de la tecnología del equipamiento después, ¿no? Pero no importa, te da la posibilidad de usarlo en muchas cosas. Entonces, todo va a depender de la cantidad de pacientes. ¿Es una sesión cara? Bueno, es una sesión relativamente más cara que una sesión de kinesiología tradicional por el equipamiento, ¿sí? Entonces tenés un equipamiento de alta tecnología que tiene un valor por encima del equipamiento normal, no te queda otra que cobrarlo más caro porque si no, no lo recuperas. Mi pregunta es, ¿vale lo que se paga por una sesión de onda de choque? Esa es una buena pregunta. ¿Vale la tecnología? ¿Vale por lo que se paga en la sesión? Bueno, eso depende de cada uno. Y yo digo siempre lo mismo, esto es como comprarse un auto, ¿sí? Si te alcanza por un BMW, cómprate un BMW, y si te alcanza para un Gol, cómprate un Gol. O sea, no te va a quedar otra. Si te alcanza para un ultrasonido, no vas a tener una onda de choque, pero si te alcanza para una onda de choque, sabés que le ganás al ultrasonido. Entonces, todo es dependiente. Si lo hablas comercialmente, bueno, hay gente que le va a ir bien y hay gente que le va a ir mal. Conozco kinesiólogos que se compraron equipos y me llaman por teléfono que lo quieren vender porque no lo usan. Conozco kinesiólogos que hacen todo el día onda de choque. Qué sé yo. Es como todo, ¿sí? No sé qué decirte. No es un mal negocio si lo usas. Y es un muy mal negocio si no lo usas. No, está bien. Igualmente yo pienso, ¿no? Que si uno se pone y diga, bueno, soy Ger, hace poco me recibí, me gusta esto, me voy a comprar un equipo. Sí. Capacitate, sí. ¿No? Hablando de capacitarse, yo hice el curso con vos y la verdad que es un gran curso, me encantó, aprendí un montón. Te cambia como el enfoque de la cabeza de lo que venimos pensando, es como otra fisioterapia a la que uno viene acostumbrado a usar, ponele un título. Yo hice el curso con vos y lo puedo recomendar. El curso me parece algo muy bueno, sos docente, sos un gran docente.
Pero yo considero que si uno se compra el equipo, hay que capacitarse antes de usarlo, ¿no? Tal vez los otros agentes físicos. Sería lo ideal. No, lo ideal y lo consciente, ¿no? Porque si no, también como que uno embarra una terapia que es buena si lo usa mal, ¿no? Como todo, sí, como todas. Es como, bueno, no sé, aprendes una técnica y si una técnica kinésica y si la usás mal, también como que esa técnica kinésica no va a ser efectiva porque vos la usás mal, o sea, como todas las cosas, ¿no? Me parece, pero si el que ve este programa, no, porque somos muy exitosos, los kinesiólogos que ven este programa, que dicen, bueno, me voy a comprar el equipo, me gustó esto, me parece piola ponerlo en mi consultorio o en el interior, que tal vez es más novedoso, capacitate, o sea, yo te recomiendo el curso con Javier, pero hace un curso, capacitate, sabés de lo que hablás, o sea, no sé, la venta de humo en la profesión es como algo que a veces pasa y eso me parece que la embarra un montón. Con Javi a veces hablamos de los agentes físicos. Yo le propuse, mira, lo digo en público, hacer un curso con él de agentes físicos. Porque el agente físico no es malo. Yo soy la defensora, llevo la bandera del agente físico, pero bien usado, ¿no? Porque si dejamos ese territorio también para... ¿Qué usamos los kinesiólogos? Si estamos en contra de, no sé, en contra de esto, en contra del otro, en contra del agente físico, ¿no sería más piola pensar cómo uso eso a mi favor, que son las herramientas que me dio la profesión? La profesión, en el artículo 14, al menos en la provincia, dice que podemos usar agentes físicos. Bueno, usemos agentes físicos, pero usémoslos bien, ¿no? Como lo del ultrasonido, que es watts sobre centímetro cuadrado, y hacemos así como un gran barrido y no le hacemos ultrasonido a nadie. O el magneto, que lo ponemos 10 minutos, porque si no... O sea, tratemos de usar el agente físico como corresponde. Y si no podemos, al menos indicarlo como corresponde, ¿no? ¿Qué te parece? No, a ver... ¿Qué opina Grundig de los agentes físicos? No. Es una herramienta. Es una gran herramienta que usamos nosotros. Es una herramienta que... Si la dejamos, mirá, ¿a quién se la dejamos? Bueno, saben que yo doy cursos de posgrado de agentes físicos, en algunos cursos. Y lo hice en la CADE también, cuando vivimos el taller de agentes físicos en el congreso de la CADE del año pasado. Hicimos una encuesta ahí a pulmón o a mano alzada ahí en el auditorio con casi 1000 personas. Y la estadística siempre suena más o menos parecida. Preguntamos quién de los presentes utiliza habitualmente los agentes físicos en su práctica kinésica cotidiana, y aproximadamente entre el 85 y el 90% utiliza por lo menos un agente físico, ¿sí? En su práctica diaria. ¿Está? 85 a 90%. Y le preguntás quién hizo, quién realizó, quién pagó, quién se capacitó luego de la universidad en un curso de agentes físicos y no llega ni al 5 al 10%. ¿Sí? Esa es la realidad de toda Latinoamérica, te digo, porque doy cursos, lo doy bastante en Latinoamérica y la respuesta es siempre la misma. O sea que la gente cree que con lo que aprendió en la facultad, que estudió de un libro del año 1973, como Rodríguez Martín, cree que con eso le es suficiente para toda su vida profesional utilizando un agente físico, como si el agente físico no cambiaría. En realidad puede ser que el agente físico no cambie, pero cambia la evidencia en relación al agente físico. Lo que antes pensábamos que servía, ahora probablemente no sirva, o que con la dosis que pensábamos que servía, ahora la dosis no es la necesaria para lo que pensamos que servía. Entonces, el problema no es el agente físico, el problema es el mal uso del agente físico y la falta de capacitación de la gente en un agente físico. Entonces, así como todo. Entonces, a veces usamos mucho algo que no sabemos cómo usarlo. O no es que no sabemos cómo usarlo, quizás no tenemos las herramientas necesarias para poder usarlo de la mejor manera, para no quedar mal. No, está bien, porque cuando, por ejemplo, nosotros nos recibimos y éramos jóvenes, bueno, ya hacía rato que estaba la magneto, pero no me acuerdo que estuvo de moda el láser, poner estuvo de moda, y después murió. Digamos, ahora está de moda como este agente físico, ¿sí? Si uno no se capacita y lo usa mal, va a estar o subusado, no sé si sería, o sobreusado, sí, ¿no? Y lo importante es tratar, yo no sé, debe ser Javi, que a mí me parece que si uno tiene una herramienta dentro de su profesión que puede usar, tiene que tratar de usarla y capacitarse, porque si nosotros dejamos ese vacío, lo va a ocupar otro.
Si nosotros dejamos de usar las manos, las van a usar los otros, y no nos quejemos de los masajistas y nosotros no tocamos ni al paciente para decirle hola. Cada uno va a ver qué le gusta, a qué se va a dedicar. Hoy, antes de entrar, también voy a contar, Javi me trajo un artículo que no lo voy a decir, pero tiene que ver con algo que hacemos los kinesiólogos, ¿no? Y si los kinesiólogos trabajamos, aunque tal vez no leas el último artículo, que deberías leerlo, pero si vos trabajás con tus herramientas, las que tenés, las de indicarle patrones de movimiento, indicarle que recupere fuerza, las cosas lógicas que sabemos, que a veces no las llevamos a cabo en la práctica del día a día, ¿no? Revisar un paciente, revisarlo de pie y no acostado en la camilla, porque la gente no vive acostada en la camilla o sentada en una silla. Te voy a revisar el tobillo sentada en una silla, y capaz que ahí no encontrás nada, pero cuando se pare le encontrás un montón de cosas. ¿Y dónde va la kinesiología, Javi? Qué pregunta, si supiera. ¿Dónde? ¿Cómo ves los kinesiólogos en 10 años y en 20 años? Lo primero que veo es que es una profesión que le va a sobrar trabajo. O sea, gracias a Dios es una profesión que le va a sobrar trabajo todo el tiempo. Uh-huh. Porque la gente se va a enfermar más de enfermedades crónicas, de enfermedades persistentes, la gente va a vivir más. La gente cada vez necesita hacer más actividad física, por un lado, y después hay mucha más gente con enfermedades persistentes o crónicas por la falta de actividad física, o sea que de los dos lados vas a tener un montón de gente. La gente va a ser más longeva, o sea que va a aumentar la edad que necesite la aplicación del agente físico, o del agente físico, de la kinesiología, de la fisioterapia. O sea que es una profesión que claramente no se va a quedar sin pacientes. Uh-huh. Después podemos discutir el tema de si está bien paga, bien reconocida, mal reconocida o eso, ¿sí? Pero yo creo que es una profesión que no falta trabajo. O sea, lamentablemente muchos alumnos son kinesiólogos, ¿sí? Entonces, hoy no te falta trabajo. Te faltará trabajo de calidad, sí, pero no falta trabajo. Uh-huh. Entonces es una profesión que va a tener la posibilidad de seguir creciendo. Digamos, yo me recibí hace 20 años, 25, pero lo que cambió la profesión en 25 años es abismal. O sea, creo que más que cualquier otra profesión, nosotros estudiamos en la facultad una kinesiología que no tiene absolutamente nada que ver con la que se hace ahora. Desde la evidencia, desde la presencia, desde el rol. Sí, hoy, yo me acuerdo, recibido de chico y hablabas con un traumatólogo y un poco más le hacías una reverencia, y hoy por hoy los traumatólogos tienen su límite y dicen, anda a hablar con Javier o llamar a Sandra a ver si te... O sea, ya no... cambió muchísimo el estatus. Hoy hay muchísimos kinesiólogos de altísimo nivel en muchísimos lugares. Uh-huh. Y ves trabajos científicos de reconocimiento científico internacional, y cuando te lo pones a leer es fisioterapeuta, no es traumatólogo, ¿no? Entonces vas a encontrar un montón. Entonces es una profesión que tiene mucho para crecer. Es una profesión que tiene mucho razonamiento clínico, y me parece que es la falla que tenemos como educadores o como alumnos de recibir ese razonamiento clínico. No logramos pensar clínicamente, razonar clínicamente, a veces somos un poco más técnicos. Y bueno, creo que yo diría que debería ir, por lo menos en mi gusto, a una profesión mucho más basada en la evidencia y en el razonamiento que en la experiencia y en la práctica. Uh-huh. ¿Sí? Todavía estamos en un momento en donde esas dos realidades están en conjunción. Tenemos los kinesiólogos, digamos, de nuestra edad, que se basaron mucho en la experiencia, sí, y que no leían ningún paper porque no existían. Uh-huh. Tenemos ahora los pibes que vas a la clase y te dicen, no, pero tal autor dice tal cosa, me parece interesante. Entonces, bueno, esto va a llevar a un punto en donde la experiencia de muchos y la evidencia de otros va a hacer que la profesión tenga un buen camino, un resultado final. Es lo que estamos viendo actualmente. Yo creo que estamos en un muy buen camino. Me gustaría que tenga un poquito mejor calidad la prestación de la kinesiología, en mi gusto. Que los kinesiólogos que la apliquen tengan un poquito de mayor profesionalismo. No en la ejecución, sino en la formación. ¿Sí? Tal cual. Y con respecto a lo que dijiste, los kinesiólogos de nuestra edad fueron los que con sus evidencias, porque los trabajos científicos que lees ahora
fueron las cosas que se pensaron tal vez hace 10 años, ¿no? Y entonces dijeron, che, ¿y si esto hace esto? Y bueno, vamos a estudiarlo. Y llevó un tiempo y hoy es un trabajo científico. Capaz que lo que hoy es una realidad, en 10 años sea otra. Claro, que seguramente. Y también el que lee, y eso como educador, el que lee un trabajo científico, que lo lea de algo de calidad. No todo trabajo científico es verdad científica y uno tiene que tener esa cosa de poder discernir entre lo que es también lógico, ¿no? Y esa cosa de discernir lo lógico y no lo que no es lógico te lo da tu formación, tu calidad educativa. Sí, sí. Y el aprendizaje continuo, ¿no? Por eso hoy hablamos de lectura crítica de la evidencia científica y no hablamos de evidencia científica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, fue un gustazo. Espero que para vos también. Me sentí muy cómodo. Yo te agradezco en el alma esto, porque le haces como muy bien a muchos kinesiólogos. Todos deberíamos. Un día ganado es un día donde uno escuchó algo nuevo, aprendió algo nuevo, y si ya algún colega le quedó algo resonando, ya este programa sirvió un montón. Bueno, Germán, hace un cierre, vos que sos un kinesiólogo joven. Bueno, yo tengo yo lo cerré como joven. Dos preguntas. A ver. Primero, ¿tiene algún tipo de contraindicación el agente? Si hay un caudal de genes que no se puede utilizar, Sí. eso como primero. Y la siguiente es, bueno, no sé, aplicamos en una epicondilargia lateral en este caso, soy tenista, puedo ir a jugar a las horas después de aplicar la onda de choque. Bien. Más interesante que las mías, por más técnica, por lo menos. Claro, bueno, Más técnica. bueno, tiene contraindicación las ondas de choque radiales menos, bien, las ondas de choque focales muchos más, perfecto. por la profundidad. La onda de choque focal tiene como su principal complicación el pulmón, Bien. ¿sí? O vísceras que tengan aire, porque genera un aumento de la presión intratejido. Las ondas de choque radiales no tienen mucha contraindicación. Podría decirte pacientes anticoagulados, altamente anticoagulados, niños por falta de información, embarazadas por falta de información, procesos tumorales activos por falta de información, y te diría no mucho más. Perfecto. Trastorno de la sensibilidad, porque duele, y si no le duele quizás estás dañando un poco, pero bueno, podrías controlarlo con la energía. Perfecto. No más que eso. Perfecto. Y después me preguntaste La la actividad. Depende, ¿sí? Depende del paciente, depende de la necesidad de la actividad, depende del estado del paciente. Podría decir como regla general, así como una absurda generalidad, te diría no, habría que tener un poquito de paciencia quizás posterior a la actividad, porque esto va a generar una analgesia transitoria muy importante. Bien. Entonces el paciente va a poder hacer más cosas que antes no podía hacer por la analgesia pura del equipamiento, y eso no tiene ninguna correlación con la calidad del tejido. Claro. No es que se curó. Entonces corres un poco riesgo de eso. ¿Sí? Sí, como contraindicación, me acabo de acordar, es el uso de corticoides. Durante una terapia de corticoides no está muy recomendada en la terapia de onda de choque, porque bueno, podría influir en ese mecanismo. Pero no mucho más que eso. Gracias, Javier. Bueno, para cerrar, decinos unas palabras y te vamos a volver a invitar para otro agente físico. Bueno, si querés. Voy a tener si querés, viste, cero presión, mañana yo le paso un mensaje. ¿Cuándo venís a hablar de otro agente físico? Bueno, nada, esto de que los agentes físicos no sirven es algo que se escucha mucho, y yo diría no sirve o no sabes usarlo. Esa sería mi contrapregunta enseguida. Y yo creo que todo sirve en su justa medida y en su justo momento, como todo. Entonces, creo que es lo más difícil de los kinesiólogos o de la práctica kinésica. Si uno tiene muchas herramientas, saber cuál usar en cada momento, y si uno tiene pocas, no abusar de la poca herramienta para querer usarlo en todos. Entonces, es un poco eso. Adquirir herramientas que te den la posibilidad de saber en qué momento utilizarla, y no te cases con una herramienta única y querés que todos tus pacientes le entren a esa herramienta, no importa el nombre que sea. Entonces un poco esto de formarse, tener herramientas terapéuticas y saber que hay pacientes para algunas y pacientes para otras, y poder discernir a qué paciente le va cada cosa, yo creo que es el mejor desafío que tenemos los kinesiólogos.
Bueno, fue un gustazo redondeo porque ya Tommy me hace así, ya sale volando. Hace taca, taca, taca. Bueno, te mando un beso a vos, Tommy, que estás del otro lado y nos trajiste el agua y haces de todo para que este programa salga bien. Le agradezco principalmente a Javier su generosidad, su profesionalismo al hablar de esto. Le agradezco a Germán, un kinesiólogo joven que es la generación que viene. Bueno, gracias Sandra por invitarme y a Javier. Bueno. Y a la UAI y al Colegio de Kinesiólogos. Y será hasta el próximo Hiperkinética. Ahora tenemos el receso de las vacaciones, tenemos 2 semanas sin programa y nos vemos en la tercera semana. Un beso para todos.